y cuando miramos era que venían un batallón completo, un batallón con camiones, tanquetas de guerra, que nos rodearon con los camiones y las tanquetas de guerra, y batallones con bayoneta calada. A nosotros, que éramos en ese momento 70 y pico de hombres, solamente con piedras en la mano, y ya con 2 muertos y un herido en el campo. Ellos empezaron a volvernos a tirar para obligarnos a llevar, que nos querían llevar hacia los camiones, para trasladarnos a la prisión, y nosotros empezamos a tirarle piedra a ellos, y ellos tiro con nosotros y nosotros piedra con ellos, hasta que al fin fuimos a los camiones, montamos en los camiones, y habíamos, muchos de nosotros nos habíamos quitado la camisa y habíamos manchado la camisa nuestra con la sangre de los compañeros nuestros que habían caído. Y entonces, cuando pasamos por Nueva Gerona, las camisas de muchos de nosotros se las tirábamos al pueblo que estaba en la orilla de las calles, porque nosotros íbamos gritando lo que pasaba. Le tirábamos las camisas nuestras al pueblo, y el pueblo cogía las camisas y las miraba, que estaban llenas de sangre. Cuando llegamos al presidio, todos nuestros compañeros que ya se encontraban en las circulares ya sabían ya de que habíamos tenido muertos y que habían heridos que habían traído también antes que traernos a nosotros. Empezaron a cantarnos el himno nacional y a aplaudirnos. Y yo sentí una emoción tan grande en ese momento, que ese era un momento en que yo estaba más dispuesto que nunca a dar mi vida por la libertad de mi patria. Un elemento común dentro del presidio fue la capacidad de los prisioneros políticos de fortalecerse espiritualmente. En la vida espiritual del presidio es porque tú no tienes nada, porque tú tienes que buscar una salvación constante, porque tú tienes que sobrevivir cada día, porque tú tienes que confiar en alguien que esté más allá de ti mismo. No creo que otro sacerdote en Cuba haya tenido ese privilegio durante tantos años y durante todo, estar al servicio de hombres valientes, de hombres especiales, de gente de una calidad humana increíble. Es un privilegio. Yo le doy gracias a Dios y creo que me faltarán los días de mi vida para poder dar gracias a Dios por ese privilegio de haber acompañado al presidio político cubano durante 10 años. El presidio modelo fue la base para la formación de muchos hombres que en sus largos años de confinamiento político se educaron, se capacitaron, se convirtieron en mejores ciudadanos. Cuando nosotros llegamos a presidio, a Isla de Pino, sabíamos que teníamos que prepararnos culturalmente, prepararnos en educación, pero también prepararnos para el poder. O sea, nosotros teníamos que superarnos. La mayoría de nosotros éramos jóvenes. Algunos sabían un poco más, habían profesionales, habían algunos que eran incluso analfabetos. Y eso fue una política general de los presos políticos cubanos en Isla de Pinos. De los que más sabían enseñaban a los que menos sabían, y todos aprendíamos. Incluso los profesionales se especializaban. Si eran doctores, a lo mejor estudiaban economía. Y se estudiaba oratoria. O sea, era una política general de que teníamos que superarnos desde todo punto de vista. Y entonces el propósito que yo me hice, tratar de salir de aquí un hombre mejor de lo que entré. Y donde quiera que yo tuve la oportunidad de estudiar, yo no dejaba los libros ni un solo momento, nada más que para distraerme un poco jugando ajedrez. Entonces, en el pabellón de castigo, que lo que tenía eran los calzoncillos y los platos de aluminio llenos de agua en el suelo, yo lo que me pasaba a repasar los idiomas en mi mente y todo lo que yo había estudiado, y a mí no me alcanzaba esto porque me hacía un programa. O sea, según los días de la semana, las horas del día, yo tenía mi programa de estudio. Entonces, pues recordando los idiomas, recordando la historia. Una de las formas que teníamos de desarrollar la cultura es a través de las bibliotecas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había quien tenía su libro, pero nosotros nos organizábamos y habían bibliotecas en celdas donde se acumulaban distintos libros que nosotros mismos los dábamos y después circulaban, como se hacen en las bibliotecas. O sea, tú pedías un turno y se promovía la lectura y la formación entre todos los compañeros que estábamos en la prisión. Se daban las conferencias, unas conferencias que no tenían que envidiarle a nada a las que se pudieran darse en la calle, porque eran profesionales, la mayoría las auspiciaban. Esas conferencias
participábamos todos, ya sea de geografía, de historia, de geometría, de música, de arte, en fin, de muchos aspectos. Yo soy uno de esos casos que soy formado dentro del presidio político, porque mi nivel cultural era muy bajo. Conocía la naturaleza perversa del régimen castrista, pero mi formación política y cultural se la debo a mis compañeros dentro del presidio político cubano. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, a poco tiempo de llegar, que yo tenía vocación de periodista y estudié periodismo. Estudié periodismo con Leonel Rodríguez de la Torre y un grupo de nosotros que acabamos de llegar, todavía estábamos pelados a raspo. A pesar de la censura y del control de la información ya impuesto en Cuba, dentro del presidio existía libertad de expresión, existía un periodismo independiente y libre. Tuve una gran sorpresa al entrar en las circulares. Allí me encontré que los jóvenes que se encontraban presos allí estaban haciendo un periodismo independiente que fue la base fundamental de esta historia, o parte de la historia que el presidio histórico cubano ha legado. Los jóvenes trabajaban de muchas maneras el periodismo. Uno de ellos era con los radios. Eran invenciones y componentes que entraban en prisión clandestinamente o creados dentro de la prisión con piedra de pedernal, con sueros que conseguíamos, en fin, era algo clandestino fundamentalmente. A veces era una cuchilla afeitada, a veces se orinaba en una piedra y de ahí los ingenieros sacaban informaciones para que pudieran haber frecuencias dentro de los radios. Aquello era increíble la forma que trabajaba. Era maravilloso ver cómo se reunían 4 o 5 presos en un lugar bastante cerrado con unos audífonos que eran de las cosas de hacer las transfusiones y uno escribía, el otro sintonizaba, el otro vigilaba por si venía una requisa y otro estaba presto en cuanto venía la requisa a esconderlo en cuestión de segundos para que no fueran detectados. Después, estas grabaciones y estas transcripciones que se hacían de las noticias eran llevadas a un papel y ese papel iba por celdas o por bulayas, como quisieran llamarlo en aquellas circunstancias, en las que se leía las noticias que nos importaban a nosotros, tanto nacionales como internacionales. A pesar de la represión, del férreo control que la guarnición tenía sobre las instalaciones del penal, los prisioneros políticos organizaron varias fugas. Esta fuga se realizó mediante un preparativo de ceguetas que nos pasaron en pedacitos la familia, metidos dentro de las tapas de las cajas de cartón. Esos pedacitos de cegueta le empatábamos un cabito de madera y con eso picábamos los balotes. Brincamos un primer cordón de 9 pies de altura de seguridad con 3 alambres de púa arriba. De ahí brincamos un segundo cordón que tenían ellos, alambres de púa por fuera. Ya dentro de Gerona nos cogen de casualidad un sargento del ejército que estaba de celador de lo que llamaban el reparto de los americanos. Hicimos para ese ruido dentro de las hojarascas, se da cuenta el sargento y sale con el revólver en la mano, 45 así. Cuando sale se da cuenta que somos varios. Ya Blanco Navarro lo tenía rodeado por atrás, había dado la vuelta para desarmarlo. Pero él parece que se la huele, que éramos varios, y empieza a dar gritos, compañeros a mí, compañeros a mí. Y ahí nos cogieron. Cuando nos cogen, y todo el tiempo hasta que llegamos a la jefatura de policía, y más, creyeron que éramos ladrones, que íbamos a robar esas casas de los americanos que estaban en las afueras de Gerona. Desde los primeros días que pisamos las circulares de Isla de Pino, empezamos a pensar en cómo escaparnos en una fuga. En aquellos tiempos nos entraban paquetes prácticamente diarios a las circulares y aprovechamos en esos paquetes introducir unos pelos de cegueta para poder picar los barrotes de la celda que daban hacia el exterior. Así estuvimos trabajando en el corte durante muchas semanas hasta que todo estuvo listo. Y la espera fue un poquito larga porque estábamos esperando una noche de lluvia. El aguacero era torrencial en aquellos momentos y nos empezábamos a arrastrar por
todo el campo que daba hacia el sur de la prisión. Pero cuando estábamos llegando a una de los cruces de la calle, de una de las calles interiores del presidio, de momento paró de llover. Y la circulación de la guarnición empezó a moverse normalmente. Y cuando fuimos a cruzar esa calle, fuimos sorprendidos por un sargento que dio la voz de alarma. Algunas fugas fueron coronadas por el éxito. Lo primero que yo empecé a recopilar fue lo más difícil de conseguir, que eran las identificaciones. Fui recopilando